Oportunidades de negocios, retos de los mercados, políticas de inclusión social. De esto y más le contamos hoy en Impacto Económico. Comenzamos. Gobierno de Puerto Rico anuncia medidas para incentivar el ahorro asociadas a la reducción de la inversión en el sector público. Le contamos. Negocio redondo de la salud, una realidad vista en detalle hoy en nuestra lista económica. Alemania en desacuerdo con Francia sobre la idea de crear un ministro de Finanzas para la eurozona. El gobierno de Puerto Rico anunció nuevas medidas con las que espera generar un ahorro monetario, pero mediante la reducción de la inversión en el sector público. El gobernador Ricardo Rosselló firmó la ley de reorganización de la Junta Reglamentadora del Servicio Público, con la cual proyecta ahorrar $12 millones en el primer año de funcionamiento. Con este proceso se espera igualmente reducir la inversión pública en $70 millones durante los 5 años mediante la consolidación de 3 organismos. Hablamos de la Comisión de Servicio Público, la Comisión de Energía y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que serían negociados bajo una nueva nomenclatura. El gobierno también de esa isla asegura que es una medida que busca cumplir con su promesa de transformar a Puerto Rico a paso acelerado y lograr una estructura gubernamental consistente con la realidad física. Al presente se han convertido en leyes las consolidaciones del Departamento de Seguridad Pública, con más de 25 millones en ahorros durante el primer año, la reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Vamos a México. La firma de contratos con empresas privadas se ha convertido en todo un signo distintivo del gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto. Destacan las licitaciones millonarias en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y también la entrega del proyecto en la industria petrolera como resultado de la reforma energética. Detalles a continuación en el informe de nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Millones de toneladas de piedra de tezontle han sido extraídas del cerro de Tezoyuca, ubicado al oriente del Estado de México y a unos 50 kilómetros de los terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El socavón de aproximadamente 42 hectáreas en una extensión de profundidad casi 80 metros, pues pone en riesgo la vida de los vecinos, de todas las viviendas que están aledañas o que quedaron aledañas a esa mina por la extracción desmedida. La aparición de grietas por todo el cerro preocupa a los vecinos, quienes ya perciben daños estructurales en sus casas, separadas de la mina solo por una barda construida por la empresa que tiene un contrato para la obtención del material necesario. De México mucho más tendríamos que contarlo, lo haremos en próximas emisiones. Hablamos ahora de Bolivia, de Uruguay. Analizaron recientemente temas de interés político y económico con miras a fortalecer sus relaciones bilaterales. Los vicecancilleres de los países estuvieron hablando fundamentalmente, entre ellos Alier Bergamino por Uruguay y Carmen Almendras por Bolivia. Se reunieron durante varias horas en la Casa Grande del Pueblo, la sede del Ejecutivo boliviano en La Paz. Entre los principales temas abordaron allí el tren bioceánico que pasará por Brasil, Bolivia, Perú para unir los océanos Atlántico y Pacífico. El diplomático uruguayo sostuvo que la reunión fue muy amena y sirvió para complementar temas bilaterales como lo son infraestructura, inversión energética, cooperación aduanera y portuaria, así como los asuntos de cooperación e intercambio cultural. Actualmente, importante decir, el flujo comercial anual entre Bolivia y Uruguay supera los $50 millones en compra y venta de productos. Las autoridades de los países tienen previsto mejorar dicho flujo mediante líneas de trabajo y facilitando también el acceso de los productos de un país hacia el otro.
Y otro país de la región que busca mejorar sus vínculos comerciales a nivel internacional es Perú. Leemos la información, la facilita el medio ruso Sputnik a través de su portal digital. Dice así en su titular: canciller peruano visitará China para estrechar lazos comerciales. El diplomático peruano Néstor Popolizo acudirá a fines de agosto a China para participar en una serie de citas oficiales, y todo ello tiene la finalidad de estrechar vínculos comerciales con el país asiático. De acuerdo a la Cancillería china, el representante peruano asistirá a la 10ª reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y a la 3ª reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación Económica. El gobierno de Lima considera que la visita contribuirá a dinamizar aún más la intensa y variada agenda bilateral que el Perú mantiene con China, con el consiguiente beneficio para los sectores productivos nacionales. Y el uso de las criptomonedas lo traemos a esta hora porque se expande por la región latinoamericana y caribeña. El próximo país en formalizar operaciones exchange a través de criptodivisas es Jamaica. La compañía Jamaica Stock Exchange ofrecerá criptomonedas como pares intercambiables para sus clientes en los próximos meses. De acuerdo a la directiva, se firmó un memorando para crear una plataforma de trading que es una herramienta fundamental por la cual los inversores financieros pueden operar a través de Internet. Si bien aún no está claro qué tokens o unidades de valor ofrecerán los usuarios, pues serán listados en un principio y la plataforma estaría lista para finales del presente año 2018. Importante señalar entonces que este no sería el primer exchange de acciones que decide incorporar criptomonedas a su plataforma. Países como Malta en Europa son pioneros en este tipo de comercio. Y el gobierno de Venezuela afianza un nuevo orden monetario y cambiario para el país. El presidente Nicolás Maduro lo anunció y ha dicho cuál será la fecha en la que entrará en vigencia la moneda local, y también sería el bolívar soberano. También dejó claro que el reordenamiento de la economía nacional y de la captación de nuevas inversiones estaría anclado al valor del petro, la criptomoneda del país suramericano. Detalles a continuación. El 20 de agosto entra al sistema financiero nacional el nuevo cono monetario, el bolívar soberano. El Ejecutivo declaró este día como no laborable para contribuir con el proceso de adaptación. Con ello, Venezuela tendrá 2 unidades contables, la primera en bolívar soberano y la segunda en petro, respaldada en operaciones de PDVSA. El bolívar soberano y el viejo cono monetario tendrán una convivencia por un periodo determinado. También a partir del 20 de agosto se informará al país el nuevo sistema salarial y de fijación de precios de bienes y servicios anclados al petro. El gobierno también se fijó como meta reducir el contrabando de combustible, que deja pérdidas anuales por 18.000 millones de dólares. Para ello plantea la internacionalización del precio de la gasolina y destinar un subsidio directo a los venezolanos a través del sistema del Carnet de la Patria. Así marcamos nuestra primera pausa en Impacto Económico. Al volver revisamos el negocio redondo de la salud. Lo reservamos para nuestro tiempo de Arista Económica. Ya volvemos, acompáñanos. No podemos pensar que las empresas van a buscar curaciones porque no les interesa. Así dijo Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina de 1993, en una entrevista concedida al Digital Público hace ya 10 años.
Por su parte, el colombiano Germán Velázquez, quien trabajó por más de 20 años en la Organización Mundial de la Salud, dijo en un artículo publicado en noviembre de 2012 que productos que curan al paciente matan al mercado cuando se trata de mantener y aumentar las ventas. Y por ello, el paciente sin cura sería el consumidor permanente para las ganancias de las industrias que estén sanas. Y en abril recientemente, el grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs apunta, y lo mostramos aquí, curar enfermedades no es rentable para las farmacéuticas. Así lo vamos a revisar a nuestro alrededor, porque nos damos cuenta que cuando la salud es un negocio y los inversores solo buscan recuperar su dinero, el bienestar del paciente no es siempre la prioridad. Son premisas que vamos a revisar en nuestra lista económica al día de hoy. La intitulamos así: el negocio redondo de la salud, el cáncer. El mundo colonizador y los enemigos de la humanidad establecieron la industria del cáncer y la convirtieron en un negocio del que obtienen millones de dólares en ganancias que solo van a los bolsillos de los dueños de los laboratorios. Parece que somos más las mercancías de los traficantes de medicamentos, especialmente de aquellos que tratan esta enfermedad. En 2016, los ingresos de las principales 15 farmacéuticas del mundo superaron los 640.000 millones de dólares, de acuerdo al ranking de las 500 empresas más importantes del mundo. Según diversos analistas, durante la última década, la industria en nuevos medicamentos oncológicos se ha expandido en más de un 60%. La consultora InzHealth calcula que el mercado global sobre esta enfermedad alcanza los 132.000 millones de euros. Lo lidera Estados Unidos con un 42%, seguido de los 5 principales mercados europeos: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. El precio de los medicamentos para el cáncer se ha duplicado en solo 10 años. En España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores varían entre 30.000 y 100.000 euros por enfermo al año. Precios muchas veces inasumibles para el sistema sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de casos diagnosticados. De 247.000 registrados en el 2015, pasarán a 315.000 en 2035, casi un 30% más. Según las previsiones, en España el año pasado se gastaron casi 2 millones de euros en terapias oncológicas, el 12% del gasto farmacéutico total. Más del 20% de ese gasto hospitalario en tratamientos va a pagar a las multinacionales farmacéuticas los medicamentos contra el cáncer, lo que situó la factura en oncología por encima de los 1.400 millones de euros, o incluso por encima de los 1.900 millones según otros estudios. Las previsiones de las consultoras del mercado sanitario dicen que los hospitales son ya el mayor cliente de la industria, dejando atrás a la venta a través de farmacias, mientras el gobierno y las autonomías argumentan que no queda más remedio que mantener la austeridad en los servicios sanitarios. Las farmacéuticas no dejan de facturar cada vez más. En 2011, el precio medio de un fármaco era de 290,5 euros. En 2015 se situaba en 593,5 euros, según el informe anual del Ministerio de Sanidad. Y eso, por supuesto, ha derivado en un costo social. Un informe de la Asociación Española contra el Cáncer calcula que el 27% de los pacientes diagnosticados de cáncer en 2017, unas 25.000 personas, están en riesgo de exclusión social por el impacto económico que les supone costear los tratamientos. Por su parte, en Estados Unidos se ha aprobado la comercialización de los medicamentos Kinrea de Novartis y Yescarta de Gilead, con precios de salida que superan los $475.000 en el primer caso y $373.000 en el segundo. Son tratamientos novedosos que modifican las propias células del sistema inmunitario para que detecte y destruya las causantes del cáncer. Gran parte de la investigación que ha dado lugar a estas terapias proviene de recursos públicos, más de $300 millones solo en Estados Unidos, y valga decir que más del 60% de los ensayos clínicos se han financiado con dinero de la ciudadanía. Un panorama que parece responder a un sistema de propiedad intelectual que deja en manos de las compañías farmacéuticas la fijación de los precios de los fármacos y a un marco regulatorio poco transparente que beneficia a la industria en detrimento del interés público. El actual sistema de patentes alega que pretende garantizar la recuperación de los recursos invertidos en investigación y desarrollo, pero la realidad es que no podemos conocer estos costes,
porque son secretos y los datos que se publican no tienen en cuenta la real inversión pública. Una opacidad a la que hay que añadir el hecho de que las negociaciones con las administraciones públicas están sujetas a acuerdos de confidencialidad. En Estados Unidos, que es donde se fija el precio inicial de los medicamentos que luego servirá para negociar con otros países, los ingresos de las farmacéuticas por tratamientos oncológicos se han duplicado en 10 años. Ellas buscan su máximo beneficio posible con el argumento de que como empresas son las únicas con capacidad de investigar y que por tanto tienen el derecho y la responsabilidad de hacer rentable su negocio y seguir investigando. Sin embargo, cada vez son más las voces expertas las que alertan sobre los mitos de la innovación farmacéutica. Datos de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas muestran que solo un 16% del total de los ingresos por venta de fármacos fueron destinados a investigación. El reparto de dividendos de algunas de estas empresas como Roche o Pfizer supera el 23% del presupuesto. Estas grandes farmacéuticas dedican más dinero a repartir beneficios que a invertir a una investigación que en sí misma está en discusión porque se centra en hacer pequeñas modificaciones a los medicamentos para volver a patentarlos y blindar su comercialización de nuevo. Y diga usted entonces si no es estremecedor leer un informe en donde se trata a las enfermedades como franquicias y a los enfermos como simples clientes que pagan una cuota mensual por esas medicinas que necesitan para curar las enfermedades crónicas o como simples portadores que sirven para crear nuevos clientes cuando transmiten esa enfermedad que portan. Así es como funciona el mundo de los negocios. Todo gira alrededor del dinero y la rentabilidad es el único norte para esas empresas. Tiempo de hacer una pausa. Al volver, estamos revisando fundamentalmente las diferencias que se han dado entre Alemania y Francia dentro de la Unión Europea. Le contamos por qué. La canciller alemana Angela Merkel ratificó su desacuerdo ante el plan del presidente francés Emmanuel Macron de crear una figura de un ministro de Finanzas para la eurozona y argumentó que no hay estructuras necesarias para hacerlo viable. A través del Foro de Diálogo Ciudadano para Europa que realizó en Berlín, la canciller alemana alegó que la eurozona no está construida como para tener un ministro común de finanzas, pues a su juicio un ministro de finanzas debe tener en primer lugar, un presupuesto propio, lo que hoy por hoy no tiene la región. Además, Merkel señaló que se debe contar con los correspondientes mecanismos de control, lo que no puede asumir el Parlamento Europeo, ya que no todos los 28 países ahí representados forman parte del ámbito de la única moneda. Sin embargo, Merkel se mostró receptiva ante la posibilidad de crear un presupuesto planificado para la eurozona que podría integrarse en los fondos de gasto más amplios dentro de la Unión Europea. Asimismo, reitera su apoyo al acuerdo que fuera alcanzado con Francia en junio anterior para impulsar inversiones, fortalecer la convergencia económica en la zona euro y también elaborar los detalles de un paquete de reformas para esa región de la eurozona, incluido un presupuesto antes de finalizar el presente año. De hoy no tenemos presupuesto para la zona euro. Uno podría imaginar tal presupuesto. En este momento nos inclinamos hacia la integración por un presupuesto de la eurozona en el presupuesto europeo, para que el Parlamento pueda supervisarlo. Esto no justifica un Ministerio de Finanzas europeo todavía. El Ministerio de Comercio de China que refuerza el rol de la competencia, por lo que pidió un trato justo para las empresas chinas. El Ministerio de Comercio de China espera que Estados Unidos trate a los inversores chinos de forma objetiva y justa, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
firmara la Ley de la Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2019, a la que se incorporó la Ley de Modernización de la Revisión de Riesgos de la Inversión Extranjera, por lo que el gigante asiático seguirá de cerca el impacto de las empresas chinas. Asimismo, dicho instrumento jurídico tiene como finalidad revisar las propuestas de las empresas internacionales para evaluar si amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Por su parte, el Ministerio de Comercio chino instó a Washington a escuchar expectativas estables, ya que las empresas chinas y estadounidenses tienen un fuerte deseo de profundizar la cooperación de inversión, mientras que la Cámara de Comercio de Estados Unidos se sumó a las críticas contra la administración Trump, alegando que si dicha propuesta se consuma, y detonaría aún más la guerra comercial global. Y nos quedamos en China, ¿por qué? Porque este país registró un alza en sus ingresos fiscales en los primeros 7 meses del presente año. Revisamos datos proporcionados por el Ministerio de Finanzas del gigante asiático. Ingresos fiscales de China que llegaron aproximadamente a 1.56 billones de dólares de enero a julio de este año, un 14% más anualmente. Los ingresos del impuesto al valor agregado nacional, que está directamente relacionado con la operación de las empresas, ascendieron a 3.89 billones de yuanes, un aumento interanual del 14.9%, mientras que el impuesto a las ganancias corporativas también aumentó 13.4% este año tras año. Estamos hablando de un 2.92 billones de yuanes. Esa es la cifra exacta. Entre tanto, los ingresos del impuesto a la renta personal también registraron un alto crecimiento, pues en ese referido periodo aumentaron en 20.6% interanual a 922.500 millones de yuanes. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el presupuesto de defensa más alto de la historia del país, con más de 700.000 millones de dólares para el año fiscal 2019. Trump reubica la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que destina 716.000 millones de dólares para financiar programas y actividades militares, que comprende los 6.300 millones de dólares solicitados por el mandatario para la Iniciativa Europea de Disuasión, que prevé el incremento de tropas estadounidenses en Europa con motivo de contrarrestar la supuesta agresión rusa. El nuevo instrumento ha sido un instrumento jurídico que también indica que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y otros programas militares fuera del Pentágono tendrían a disposición 639.000 millones de dólares, mientras 69.000 millones serían para las Fuerzas Armadas que están fuera de las fronteras de ese país. Asimismo, el presupuesto incluye, y escuche bien, 150 millones de dólares para que el Pentágono desarrolle en el año 2022 capacidades que permitan hacer un ataque convencional inmediato en respuesta a cualquier avance que pudiera hacer China y Rusia con sus nuevas armas supersónicas. Y el ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto, Tarek El Molla, firmó 3 acuerdos para la exploración de petróleo y gas natural en las regiones del Mediterráneo, en el Sahara Occidental y en la región del Delta del Nilo. Acuerdos que se rubricaron por valor de 139.2 millones de dólares. El primero de ellos se pactó en la compañía egipcia de gas natural, también egipcia Tawara Petroleum, y la multinacional italiana de gas petróleo Eni, para perforar 2 nuevos pozos en el mar Mediterráneo de Egipto. El ministro egipcio informó que el segundo convenio se rubricó entre la Autoridad Petrolera de Egipto, Eni, y la firma croata INA para abrir 9 pozos en la zona de Ras Qatarra, en el desierto occidental egipcio. El tercer contrato se realizó entre la Autoridad Petrolera de Egipto, Eni, y la multinacional británica British Petroleum, BP, para perforar otros 4 pozos en el delta del Nilo. El Molla adelantó que el sector petrolero continuará firmando más acuerdos para así atraer inversiones extranjeras y señaló que las perspectivas petroleras de Egipto son fuertes, tanto en el sector terrestre como en el marítimo. Tiempo de revisar entonces juntos los indicadores petroleros durante esta jornada de martes. Vamos a ver aquí los indicadores. Precio intermedio del petróleo, aquí lo traemos, aquí lo revisamos junto a ustedes en este instante. Estamos hablando de el precio intermedio de Texas, ganó 0.28, marcó en 67.09 dólares el barril. Es decir, estamos hablando de 461
$1.92 yuanes. Así lo estamos viendo en esta jornada. Seguimos también, vemos el barril preferencial del Brent de referencia europea. Aquí lo tenemos en pantalla. Estamos hablando ya de que se ubica en $72.41 el barril, subiendo en 0.12% en contraste con la jornada precedente. Así se ha dado a conocer. Queda esto, se equipara también en yuanes. Estaríamos hablando de 498.55 yuanes. Y hay que hablar también de cómo se está registrando el crudo venezolano durante esta jornada. Aquí lo tienen, subió a $65.82, lo que equivale al precio que tienen en pantalla, 453,37 yuanes. Y esto equivale también a un petro, que es la criptomoneda creada por el gobierno bolivariano de Venezuela. Así están los indicadores petroleros. A usted las gracias por acompañarnos en esta jornada. Este es Impacto Económico, donde siempre le mostramos las realidades del mundo en que vivimos y también cómo afectan o no nuestra vida cotidiana. Será hasta la próxima. Continúan con Telesur.